Estados Unidos tiene varios secretos bajo la alfombra y más de alguno tiene que ver con la intervención en otros países. A continuación, te presentamos en orden cronológico el extenso historial de las veces que los norteamericanos intervinieron en las políticas de las naciones. ¿Listo para saber más? En 1893, a ojos del país estadounidense, la reina hawaiana Liliuokalani era una amenaza para el control del azúcar, un recurso bastante preciado. Y sucede que empresarios de Estados Unidos tenían plantaciones en la isla, pero no disfrutaban de los mismos derechos que los hawaianos. Así, el país norteamericano envió una flota militar a Honolulu para derrocar a la reina y en su lugar dejar a Sanford V. Dole como el nuevo presidente del lugar, que era uno de los que tenía negocios en la zona y cuya familia era dueña de Dole, una empresa frutera multinacional. De esta forma, con él a la cabeza, no solamente Estados Unidos logró retomar el control del azúcar, sino que también pudo anexar a Hawái a su imperio. Esto sentó un importante precedente para el futuro, ya que la nación estadounidense se dio cuenta que podía hacer lo mismo en otros lugares. El siguiente país que intervino fue Cuba en 1898. Y al igual que en la nación hawaiana, habían importantes compañías de Estados Unidos que tenían inversiones en la nación cubana. En ese momento, esta isla era colonia de España y, si se independizaba, las empresas estadounidenses que estaban ahí corrían peligro. Entonces, Estados Unidos mandó tropas para liberar a los rebeldes cubanos que deseaban emanciparse, apoyando a Tomás Estrada Palma para que asumiera la presidencia y actuara bajo su tutoría. Al mismo tiempo que esto tuvo lugar, pasaron situaciones casi idénticas en tres países que también eran de dominio español. En ese momento España era un imperio que estaba decayendo, al contrario de los estadounidenses, que eran una potencia en ascenso. Otra de las colonias españolas donde los norteamericanos pusieron sus ojos fue Guam. Así que enviaron sus tropas para sacar a los europeos y apoyar al líder que ellos consideraban que representaba mejor sus ideas. Hasta el día de hoy, Guam es un territorio considerado parte de Estados Unidos. Y en las Filipinas, también durante 1898, con el pretexto de querer ayudar a los ciudadanos de las autoridades coloniales de España, los estadounidenses prestaron sus fuerzas armadas a los revolucionarios. El 1 de mayo, la marina del país norteamericano derrotó a la naval española en la batalla de Cavite. Emilio Aguinaldo, quien estaba a la cabeza de la revolución independentista, se alió con Estados Unidos, pero cuando lograron sacar a los españoles del lugar y se emitió una declaración de independencia, ni los estadounidenses ni los españoles reconocieron tal documento. El Tratado de París oficialmente terminó con el reinado de España en las Filipinas y también hizo que llegara a su fin la guerra hispano-estadounidense que dio pie a la independencia de Cuba en abril de 1898. En el tratado, España le cedió el control de Puerto Rico y las Filipinas a Estados Unidos. Si bien muchos filipinos no estaban contentos con ello, la nación estadounidense tuvo dominio en el país insular durante 48 años. Y todos estos trucos y estrategias estadounidenses solo se acrecentaron con el pasar de los años. Y en saber más, te contamos sobre ello. En 1909, el país norteamericano puso sus ojos sobre Nicaragua, donde habían varias compañías de Estados Unidos bastante poderosas. ¿Les suena conocida esta historia? El nuevo presidente, José Santos Zelaya, prometió imponerle regulaciones a estas empresas y, por supuesto, el imperio de Estados Unidos jamás dejaría que eso sucediera. Así, el secretario de Estado de los norteamericanos comenzó a esparcir rumores sobre Santos Zelaya, diciendo que quería construir un canal que supuestamente competiría con el de Panamá, pintando a Zelaya como un déspota y dictador en la prensa estadounidense. Entonces, Estados Unidos envió navíos a ambas costas nicaragüenses, básicamente hostigando al presidente para que dimitiera. Y al ser una potencia en ascenso, a Santos Zelaya no le quedó más que retirarse del cargo.
Posterior a esto, en 1911, los estadounidenses consolidaron su interés en la región y pusieron su atención en el nuevo presidente de Honduras, Miguel Dávila, que justamente se inspiraba en los ideales del mandatario de Nicaragua. Su idea era retomar el control de su país de las manos de las compañías norteamericanas. En este caso, el conflicto era con las bananas, y el estadounidense Sam Semurray, dueño de algunas empresas bananeras, no iba a dejar que Dávila siguiera adelante con sus planes. El hombre terminó por formar su propia milicia, compró un navío que sobraba en la marina y lo cargó con armas para intentar remover al presidente hondureño del poder. Semurray invadió Honduras con su ejército privado y Estados Unidos simplemente lo dejó pasar, pues a ellos tampoco les gustaban los ideales de Miguel Dávila. En uno de los momentos más críticos del enfrentamiento, finalmente el gobierno estadounidense se entrometió y ordenó un alto al fuego, básicamente presionando a Dávila para que dimitiera, lo que finalmente sucedió. El presidente que le siguió es Manuel Bonilla, justamente el que Sam Semurray apoyaba. Bonilla le entregó tierras al magnate de las bananas y también una ventaja bastante única para que pudiera importar lo que quisiera sin pagar impuestos. Y eso no es lo peor, también le entregó reembolsos con fondos del gobierno hondureño por el ataque militar que Semurray había orquestado. Luego, en 1950 hubo un cambio importante en Estados Unidos, la creación de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Esto revolucionó por completo el arte estadounidense de montar golpes militares y, ya para ese entonces, la nación norteamericana era una superpotencia mundial con todas sus letras. En 1953, Irán se convirtió en objetivo. Hacía poco había elegido como su líder a Mohammad Mossadegh, quien llegó al poder con una idea muy clara: recuperar el control de su recurso más preciado, el petróleo, que en ese entonces era administrado por una compañía británica. El Reino Unido no estaba contento con ello, por lo que se reunieron con un integrante de la CIA y juntos planearon derrocar a Mossadegh, pues el gobierno estadounidense creía que los planes de nacionalizar el petróleo que tenía el primer ministro iraní podrían ser indicios de comunismo. Kermit Roosevelt, el integrante de la CIA, llegó con $1 millón de los impuestos de Estados Unidos para intentar sacar del poder a Mossadegh. Así, comenzó a pagar a líderes políticos y religiosos para que dijeran cosas negativas sobre el líder iraní. Eventualmente, Mossadegh, en un juicio dudoso, fue encontrado culpable de traición y quedó fuera del mapa, cumpliendo lo que los estadounidenses anhelaban. Por supuesto, esto no termina aquí. Estados Unidos siguió con sus estrategias internacionales y en Saber Más te contamos de ello. Nuevamente volvemos a Latinoamérica. Esta vez en 1954, los norteamericanos tenían por objetivo a Guatemala. La situación era bastante parecida a la de Irán y de hecho utilizaron básicamente el mismo modus operandi. El presidente guatemalteco Jacobo Arbenz quería recuperar los recursos naturales de su nación, pues había monopolios estadounidenses que controlaban la electricidad y los ferrocarriles. El presidente entonces empezó a expropiar tierras que una enorme compañía bananera no utilizaba y se las dio a la gente de su país. Esto con la esperanza de que los campesinos locales pudieran trabajar este suelo, acabando así con la pobreza endémica que azotaba al país. Estados Unidos entonces decidió que debía proteger a las compañías bananeras, si no, otras reformas asociadas al comunismo podrían tener lugar en el país. Así, el presidente estadounidense y el secretario de Estado ordenaron un derrocamiento. La CIA eligió a un líder que supuestamente defendería sus intereses, Carlos Castillo Armas, dándole además armamento a exiliados guatemaltecos y soldados privados. Por si eso fuera poco, montaron una radio en Florida que hicieron pasar como si estuviese en Guatemala, donde esparcieron noticias falsas sobre una posible rebelión. Y al mismo tiempo, los exiliados y soldados invadieron el país, todo para que se sintiera como si realmente viniese una rebelión armada. Eventualmente, el presidente sintió la presión estadounidense, por lo que terminó por dimitir. El régimen de Castillo Armas era brutal, detenían a quienes pensaban eran comunistas
terminaron con la vida de prisioneros y desarmaron organizaciones sindicales. Esto desató una increíble inestabilidad política en Guatemala, algo que hasta el día de hoy afecta a la nación centroamericana. Ahora nos movemos a África, en 1960, a la República Democrática del Congo. Ellos acababan de independizarse de Bélgica y habían elegido a Patrice Lumumba como su líder. E inmediatamente en Estados Unidos sonaron las alarmas de la supuesta amenaza comunista. Esto porque estaban en medio de la Guerra Fría y en el país africano había muchos recursos naturales preciados, entre ellos el uranio, que es el ingrediente principal de las bombas nucleares, por lo que el país norteamericano no podía arriesgarse a que eso cayera en manos de la Unión Soviética. El director de la CIA tildó a Lumumba de ser un objetivo urgente y primordial que debería ser de alta prioridad para nuestra acción encubierta. Así comenzaron a aliarse con los enemigos del primer ministro y también con sus excolonizadores, los belgas. Sobornaron a políticos, financiaron protestas e hicieron circular propaganda. Y en el momento indicado, todos estos políticos que recibieron sobornos sacaron a Lumumba del poder. Por supuesto, la CIA estuvo ahí a cada paso dándole dinero, información y consejos al nuevo gobierno. Luego de esto volvemos al Caribe, un lugar que era de mucha importancia estratégica para los estadounidenses, pues esos territorios estaban casi al lado de ellos. Y definitivamente no querían que la amenaza comunista llegara tan cerca de su territorio. Así, en 1961, posaron sus ojos en la República Dominicana, donde había una cuestionable dictadura a manos de Rafael Trujillo, y el miedo que tenían los estadounidenses era que pudiese haber una revolución comunista en cualquier momento. Es por ello que la CIA envió a un grupo de hombres para que acabaran con Trujillo. Este relato tiene un crudo final y todos los demás países en donde Estados Unidos ha intervenido son demasiados como para abordarlos en solo 12 minutos. ¿Te gustaría saber más sobre esto? Déjanos tu opinión.